Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenos días, estamos aquí otra vuelta en el programa de Voces de Cambio. Les damos voz a los que no tienen voz porque no nos dejan hablar por todas partes. Sí, hombre. Y vamos a hablar sobre la pareja gay, la iglesia y las leyes. Fíjate qué combinación tan interesante. Sí, y la otra, tenemos aquí para eso a Gerardo Herrera. Te presentas, Gerardo, porque tienes tantas cualidades que más bien... No. A ver, yo estoy aquí con mi amigo Chacín, un comunicador importante. Estamos planteándonos tener una entrevista que permita, en los mejores términos, poder diseccionar un problema social que tiene que ver con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y vamos a tocar, como él ya bien lo dijo, la iglesia, su ideología, el poder público y desde luego las leyes. ¿Cómo están influyendo hoy las leyes para generar este vacío que no permite el goce pleno y uso de los derechos humanos? Gerardo, ¿qué es eso de gay? Porque sí, o sea, dices, claro, sí. O gay, yo le diría gay. Gay. Sí, pues a la pronunciación tal cual escrita de sus fonemas. Gay es una palabra que significa alegre. Fue construida prácticamente en los Estados Unidos después del 69, del atrincheramiento, cuando se genera esta acción en Stonewall, en Nueva York, donde en un bar de Nueva York se atrincheran homosexuales en contra de la policía que los venía extorsionando. Entonces, esto fue una situación que generó una sinergia en todo el mundo, fíjate. 69, dices. En el 1969. De hecho, a partir de 10 años después en México se empieza a trabajar con todo esto que tiene que ver con las marchas del orgullo gay y nos da este posicionamiento a 30 y tantos años de esa marcha o de esas acciones en 1969. Pero gay también es un concepto político, porque el concepto que se había venido utilizando cuando menos de 1869 también, en Alemania, había sido el concepto de homosexual. Se crea el concepto de homosexual en 1869. De tal suerte que el homosexual se utilizó para las cuestiones que tenían una categoría de enfermedad, una enfermedad psiquiátrica, psicológica, en el marco de la ciencia sexual, porque se estaba construyendo en ese momento la ciencia sexual. Hoy, a la luz, después de los años 60, y con una irrupción de la sociedad civil en términos de este pronunciamiento de la libertad sexual, pues había que cambiar y transformar el concepto. Dejar de un lado esta visión, porque además ya también los psiquiatras habían definido que no era una enfermedad la cuestión de la homosexualidad, y entonces hay ese cambio sustantivo, me parece, de una visión de enfermedad a una visión de disidencia sexual, de querer construir hacia una comunidad ancestralmente excluida, hacia un modelo social de inclusión, pero con un concepto que les permitiera a ellos poder construir, no desde esta visión de la enfermedad. Gerardo, ya nos aclaras eso. Ahora, entremos a lo... Bueno, un comentario. ¿Recuerdas en Cuba qué terrible fue Fidel Castro? Sí, claro, pero ahora ya cambió. Ya cambió. Sí, qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno. Pero fue terrible, o sea, claro, una purga. Claro, porque él pensaba que eran, todas estas personas venían con esta visión yanqui, con esta visión de querer desdibujar la revolución cubana, la revolución en Rusia. Y bueno, pues él lo único que hizo fue, como seguramente cualquier otra persona que está cuidando a su país, que está cuidando a su población y a su gente, excluirlos, pero en una visión y con una carga ideológica que él traía de machismo, porque lo tenemos que decir, él es un machista. Entonces, pero mira, hoy la hija de Raúl Castro, con esta nueva visión con la que le han permitido estar trabajando con lo de la diversidad sexual, con las cuestiones de VIH-Sida, pues yo acabo de ver un pronunciamiento de Fidel totalmente distinto a los años 50. Qué bueno. Bueno, ahora, las parejas gay y la iglesia.
Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión que tendríamos que matizar. El concepto de matrimonio, más allá que de bodas, el concepto de matrimonio ha sido un concepto que se ha venido construyendo a lo largo de estos 2100 años, cuando menos 100 años antes de Cristo, en toda esta visión judeo-cristiana que se ha venido construyendo. Y nos hemos dado cuenta, no solamente de estos 2100 años, sino mucho antes, que el matrimonio ha venido cambiando su concepción. Tuvimos matrimonios colectivos, tuvimos matrimonios donde el padre tenía relaciones con su hija, con su esposa, con la abuelita, con la nieta. Tuvimos matrimonios colectivos, tuvimos matrimonios monogámicos, pero donde al hombre se le permitía la bigamia y hacer todo lo que quisiera, pero la mujer estaba totalmente penalizada. No era escondido, o sea, era... era abierto, sí, cotidianidad. claro. Y recordemos también lo que sucedía en la antigua Grecia, 5 siglos antes de nuestra era cristiana, 500 años antes de nuestra era cristiana, donde también se permitían las relaciones homosexuales en cuestión de una pedagogía sexual. Pero esto lo tenemos que entender, que no ha sido estático. El matrimonio también ha sido y ha ido evolucionando, entonces es un concepto cultural. La Iglesia lo toma como un concepto mucho más abigarrado, porque había que generar disciplina a la sexualidad. Se generó un proceso de disciplinamiento y desde luego hoy, bueno, pues tenemos un proceso de control. Antes el confesionario servía para saber cuáles eran las prácticas sexuales y a partir de ahí se podía castigar. Entonces era importante que la Iglesia tomara ahí sus condiciones. Cuando arribamos al capitalismo empiezan a cambiar las cosas y entonces se genera una norma de la sexualidad, un mecanismo de control a la sexualidad, y entonces hoy aparece el matrimonio. Y aparece un matrimonio monogámico, un matrimonio patriarcal, un matrimonio falocrático, pero también un matrimonio religioso. Y esto pareciera ser que ha generado toda la ideología dentro de la Iglesia católica y otras iglesias para poder sustentar que el fin único del matrimonio es la reproducción. Y esta reproducción solo se puede hacer mediante un hombre y una mujer que son sexos diferentes pero complementarios, que permiten a partir del amor generar parejas y después la reproducción social. Por eso este planteamiento de decir a los homosexuales depravados, porque no hay amor. Hay un posicionamiento de querer excluir del amor a las parejas porque no van a tener la reproducción social. Entonces, hoy este es el debate de la discusión. Matrimonios entre personas de distintos sexos para la reproducción. Con un pronunciamiento, desde luego, de la Suprema Corte de Justicia que dice no. El matrimonio no es exactamente eso. El matrimonio es entre personas simplemente para darse amor, respeto y trascender en lo social, en lo humano. Sin embargo, aquí tenemos que generar un puntal que desde el Vaticano se plantea. El Papa Francisco ha hecho un pronunciamiento que a mí me parece muy interesante, y este pronunciamiento nos lleva a replantearnos que la Iglesia, cuando menos en un primer acercamiento con las comunidades homosexuales, ha dicho respeto. Si la Iglesia no tiene, ni yo soy juez para poderlos juzgar, y tenemos que respetarlos. Pero si el Papa respeta, hacia abajo, todas sus estructuras operativas, todas sus estructuras ideológicas también tienen que respetar. Aquí es el gran problema que se genera como en todos los poderes que existen en este mundo. O sea, la cabeza puede respetar, pero no necesariamente los de abajo pueden hacerlo. Es el caso aquí, con varios pues obispos, arzobispos, cardenales, por ejemplo, el cardenal Íñiguez de Jalisco, que en ocasiones hace pronunciamientos bastante temerarios. Yo lo único que he dicho, yo respeto, porque además yo soy un siervo de las libertades. No podría salir ultranza a decir, no, está mal. No, cada quien tenemos garantizadas nuestra libertad personal, de pensamiento, de asociación, de organización, de tal suerte que cada quien puede decir lo que quiera
siempre y cuando con las limitaciones y las restricciones que nos dice la Constitución. No atentar contra la moral, no atentar contra los derechos de la persona y su intimidad, no atentar contra derechos de tercero. Esto es, o no discriminar, esto es, no violentar el Estado de Derecho. Entonces tú puedes decir lo que quieras. Entonces a mí me parece que cualquier ciudadano mexicano puede hacer sus pronunciamientos, pero tiene que respetar. No transgredir. No transgredir, claro, no transgredir el orden jurídico, el marco jurídico, y en ese sentido, entonces, tendríamos que estar no solamente frente al respeto, sino al respeto a la dignidad humana, reconociendo esa dignidad humana en la que todos, absolutamente todos, somos iguales, con independencia de la orientación, del sexo, de la edad, de la ideología católica, de la creencia religiosa, de la ideología política, de si te gusta tomar o no, si tienes adicciones, si acabas de salir a la cárcel. La dignidad humana es otra cuestión. Todos somos iguales. ¿Alguna cosa más que quisieras manejar? No, a lo mejor particularizando un poquito más lo que plantea la autoridad eclesiástica de aquí del Estado. Bueno, yo lo que vi fueron algunos carteles donde ellos convocan, y desde luego eso es parte de un ejercicio de la libertad de expresión. Convocaron a la defensa de la familia. Y yo digo que hoy no tenemos familia, tenemos familias. Y las familias justamente están en este sentido, planteándonos en una modernidad, que nos guste o no, en un mundo globalizado y en un mundo en que hay una serie de movimientos dentro de los sujetos que integran la familia. Hoy podemos tener familias nucleares, sí, la mayoría son familias nucleares, de estos cerca de 27 millones de familias que tenemos en México, pero muchas de estas familias pues ya son homoparentales. Muchas de estas familias son la madre y el hijo o los hijos, la abuela, o muchas familias son extensas o semiextensas, porque incluyen a los tíos y incluyen a otros sujetos que ahí viven. Hay familias que se integran por una sola persona. Esto es, más bien yo creo que deberíamos estar ocupados en replantearnos de qué manera y con qué estrategias podríamos atender a las diferentes familias y no querer agarrarnos y sostenernos de una familia que en su momento fue, pero que hoy está totalmente rebasada. Sí, eso ya, el esquema tradicional ya fue pues rebasado, ¿no? Ya no, totalmente. Es más, quedó obsoleto, ¿no? Porque hoy realmente creo que la mayoría de la gente, el matrimonio tradicional, funcional, ya pero además, mira, hay otra lectura. La Iglesia está aceptando ya el matrimonio, el divorcio. Acuérdate, antes no podían comulgar. Bueno, pues ya entiende perfectamente que pueden tener acceso a ciertos servicios del dogma cristiano. Y bueno, pues esto a mí me da gran pensamiento, en mi pensamiento, el hecho de que la Iglesia esté evolucionando y está evolucionando para bien de sus feligreses. Sin embargo, una cosa es la Iglesia, acuérdate lo que dice el Evangelio, que además a mí me gusta mucho traerlo a colación cuando hay este tipo de reflexiones. Jesucristo, cuando le cobraban impuestos, dijo, sí, en efecto, al César lo que es del César y a Dios lo que es el Dios. Yo no lo dije, lo dijo él. Y entonces tenemos que ser muy acotados a nuestros planteamientos cuando hablamos de las leyes civiles y de las leyes de Dios. La Iglesia puede decir absolutamente lo que quiera, que para eso es Iglesia, con sus feligreses, al hablar de este discurso. Pero cuando estamos en el plano público, cuando estamos dentro de un Estado de Derecho, pues nos tenemos que acatar y asumir y restringir a lo que dicen nuestras leyes. Sí, ahora vamos con lo que dice, bueno, las leyes de los diferentes estados del país, las diferencias que ha habido entre los congresos de los estados, con la Suprema Corte de Justicia, con lo que plantea la Constitución. Seguramente tienes un esquema muy completo de eso. Sí, y muy claro lo que está pasando. Está muy mapeado ya en la República Mexicana. Recordemos que esto no ha sido simple. De los años 60 del siglo pasado, 1960, al 2000, hubo un movimiento social que sustentó cambios a contracultura y con una visión de trastocar las formas en cómo se organizaba la sociedad.
son movimientos sociales, sí, sustentados en la cultura. Ese es por un lado. Llegamos al 2000 y se empiezan a generar los primeros matrimonios en los Países Bajos, en Holanda. En el 2005 se da el primer matrimonio en España, después en Sudáfrica, y aquí en América Latina, en Argentina, se dio en Brasil, lo tuvimos en el 2010, el 2009 aquí en el Distrito Federal, después se va a Coahuila con el Pacto Civil Solidario, se crea en el 2006 también en el Distrito Federal la Ley de Sociedades de Convivencia, y finalmente en Quintana Roo también se modifica el Código Familiar y da pie al matrimonio igualitario. El resto del país, salvo Tlaxcala y salvo Zacatecas, no han judicializado todavía la norma inconstitucional que tienen los códigos familiares. El resto, todos lo han judicializado de tal suerte que todos los estados de la República, a excepción de estos dos, tienen matrimonios a partir de amparos que han conseguido de la Suprema Corte de Justicia. Frente a esto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia hace un pronunciamiento y crea una jurisprudencia que es una norma adicional a nuestro marco jurídico. Y dice que los matrimonios, que aquellos códigos que tengan todavía matrimonios entre personas de distinto sexo y con la finalidad de la reproducción, son inconstitucionales. Y hay que cambiarlos y hay que armonizarlos a las nuevas lógicas y a las nuevas dinámicas que se tienen en México y en la firma de los tratados internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado de la República. ¿Qué países son recalcitrantemente opuestos a esto de la reunión de las parejas? Bueno, pues tenemos a 5. Fíjate qué cuestiones. Hasta antes de quererse reelegir Bush, Estados Unidos. Cuando llega Obama, le da para adelante, pero Bush era uno de los principales opositores al matrimonio. Claro, eso fue lo que le llevó a su reelección. Después, pues ya no. Ese es uno. China. Pero China es un violador de los derechos humanos. Eso que ni qué. Rusia. Impensable. Con esta visión de construcción de una sociedad mucho más... Es que hay que ver a Putin. O como decía Fox, al Putin. Bueno, los países musulmanes, sí, también. Y claro, el país pequeñito, más pequeñito, con un impacto a nivel internacional importantísimo, el Vaticano. Bueno, ¿cómo ves lo que viene aquí en el Congreso? Bueno, yo lo que veo es se está discutiendo la ley. Claro, se está discutiendo el código familiar porque lo quieren que entre también en el marco de los juicios orales. A mí me parece que eso es muy bueno porque le va a dar mucha celeridad a muchas cosas que en ocasiones no pasan y que se tardan años, por ejemplo, las pensiones alimenticias. Los niños salen de la universidad y apenas se está resolviendo, ya cuando ya no les pueden dar la pensión alimenticia porque ya son mayores de edad. ¿Vean? Bueno, yo creo que eso es bueno. El Tribunal Superior de Justicia hace una propuesta al Congreso del Estado. Se genera una mesa técnica y el debate es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese es el debate. No hay otro. Y entonces hay una ala conservadora, PRI-PAN, y hay una ala progresista, PRD y las minorías representadas por otros partidos pequeños, y entonces están en esa discusión. Obvio, entre la correlación de fuerzas, pues pareciera ser que va hacia no de dar entrada hacia atrás, un retroceso. Y yo creo que si ellos no aprueban en esta legislatura, pues pasarán como una legislatura, o cuando menos estos diputados que no se alinean a las nuevas velocidades con que se lleva estos cambios en la sociedad, bueno, pues como una legislación conservadora, como una sociedad, como una legislatura sin vocación social, como una legislatura retrógrada, como una legislatura que legisló con criterios y con ideologías conservadoras, pero no progresistas y no democráticas. Una sorda. Una legislatura sorda, ciega y sin una capacidad de análisis del contexto. Gerardo, nos dice aquí el compañero Alex que ya se nos está acabando el tiempo. Algo así rápido que con lo que quiera cerrar. Que en materia de derechos humanos,
no se somete a consultas, no se somete a discusión, simplemente el Estado mexicano garantiza y protege los derechos humanos. Por eso el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La otra, Gerardo. Ustedes tienen, todo el mundo ahí creo que Face. Sí, ¿Tienen sí, algo sí, sobre sí. el Face? ¿Cómo se llama? Sí, están, yo lo manejo directamente desde mi Face, es Herrera Gerardo, y estamos en el 4433 67 16 ya. 66. Ya, esa es una. Algunas películas que nos recomienden sobre eso. Yo me acuerdo de una de La de Milk, Milk. Y la otra familia. claro, La vida en rosa, Anda. esa también. Yo creo que son películas que son clásicos, que nos hacen reflexionar. Billy Elliot. También, desde luego. Linda. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. No, ustedes, y a cambio de Michoacán, que también es mi casa y Vaya. que lo quiero, lo respeto, porque además es un medio de comunicación que forma opinión, que genera sinergias acerca de lo que se escribe en una realidad sumamente compleja y que nos da la oportunidad de replantearnos qué mundo queremos, cómo lo queremos y hacia dónde lo queremos llevar. Muy bien. Gracias, Muchas Gerardo. gracias. Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, Política. economía, Ciencia y tecnología. salud Cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las voces de cambio.